Dios ha estado tratando conmigo algo muy bonito que quiero compartir, algo muy especial para nosotros como iglesia, y Dios ha inclinado mi corazón a ministrar y a orar en esta noche por sus necesidades. Quiero decirle que Dios está pensando en usted. Amén. Dios está pensando en usted. Dios sabe y conoce cuáles son sus necesidades y Él quiere suplirlas. Y nosotros como seres humanos, como personas, muchas veces puede que nos desesperemos por buscar una solución o respuestas a nuestras necesidades, pero hoy quiero decirle que usted puede confiar en Dios. Dios está pendiente de usted. Este mensaje lo he titulado Dar y Recibir. Dar y recibir. Es un principio bíblico que el Señor nos enseña en su palabra. El principio de dar y recibir. Y para eso quiero que me acompañe a Filipenses. A la carta de Filipenses. Cuando nosotros hablamos de nuestras necesidades, ¿verdad? Es muy común un pasaje que aparece en Filipenses. Se usa mucho, Filipenses 4:19, ¿verdad? ¿Se acuerda lo que dice? Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y mire, ese es un pasaje muy popular. Cuando se habla de la necesidad que hay en casa o que hay en cada persona, es un pasaje muy popular. Pero ¿por qué Pablo le dijo eso a esa iglesia? ¿Por qué no le dijo eso a la iglesia en Corinto o a la iglesia en Éfeso? ¿Por qué se lo dijo a la iglesia que estaba en Filipo? Y eso es lo que hoy quiero compartir con usted. Hay una razón en especial por la cual Pablo le dice a ellos, mi Dios va a suplir todo lo que les hace falta a ustedes. Toda necesidad que ustedes tengan, mi Dios se las va a suplir conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hay una razón y esa razón es muy impactante para mí. Es lo que Dios me ha dado esta noche y es lo que quiero compartir con usted. Al final quiero tomar un tiempo para ministrar, para orar por usted. Creo que el Espíritu Santo quiere tocarle, quiere hablarle, quiere darle una respuesta para su vida, y al final vamos a tomar un tiempo para orar. Para comprender un poco por qué Pablo les dijo esto a esa iglesia, quiero compartir un poco del contexto de los filipenses. Filipo era una ciudad en Macedonia. Y ocurrió algo en el segundo viaje de Pablo que lo podemos encontrar en Hechos capítulo 15. En Hechos capítulo 15, a partir del versículo 36, encontramos que Pablo está emprendiendo su segundo viaje misionero. Ese segundo viaje misionero de Pablo lo va a hacer con la intención de ver las iglesias que fundó en su primer viaje con Bernabé. Él quiere verlas, quiere fortalecerlas y él va a emprender ese segundo viaje. Pero en ese segundo viaje, él va a una ciudad y el Espíritu Santo, dice la Biblia en Hechos, usted puede leerlo en el libro de Hechos capítulo 15 para adelante, usted puede leerlo en casa e investigar más sobre eso. El Espíritu Santo, cuando están en Asia, les impide a ellos hablar la palabra de Dios. Es interesante. Y cuando ellos quieren ir a otra ciudad, el Espíritu Santo también se lo impide. La Biblia no nos dice qué hace el Espíritu Santo para impedirlo, solo dice que le impide. Y luego en el versículo, en Hechos 16, capítulo 9, pasa algo interesante. Pablo está en eso, el Espíritu Santo le impide hablar la palabra en Asia, le impide ir a algunas ciudades. Y una noche, dice Hechos 16, 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio, diga conmigo macedonio. Amén. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces Pablo una noche tiene un sueño de parte de Dios y está este hombre macedonio diciéndole a Pablo, rogándole a Pablo, ven aquí con nosotros, ven a Macedonia y ayúdanos. Entonces Pablo en los siguientes versículos podemos ver que dice, esto es de Dios, tenemos que ir a Macedonia. Y él va a Macedonia y en Macedonia hay una ciudad que se llama Filipo.
y esos son los filipenses. Pablo funda esa iglesia ahí, la iglesia de los filipenses, junto a Silas y a Timoteo, fundan esa iglesia, trabajan en esa iglesia, atienden a las personas en esa iglesia, atienden a los filipenses. ¿Se acuerda cuando Pablo y Silas están presos y adoran al Señor y la puerta se derrumba, se destruye y quedan libres? ¿Se acuerda de eso, verdad? Eso es en Filipo. Ese es el lugar donde ellos estaban. Dios hizo cosas maravillosas en esa ciudad. Entonces, ese es un poco del contexto de qué es esta ciudad. Pero para que Pablo les diga a ellos, mi Dios va a suplir todo lo que a ustedes les hace falta, es por esta razón que les voy a leer ahorita. Vaya conmigo a Filipenses, capítulo 4, en el versículo 10. Pablo escribe esta carta a esta iglesia, a estos hermanos en esta iglesia, cuando está en prisión. Probablemente estaba en Roma. Algunos estudiosos dicen que probablemente Pablo ya estaba en Roma, y él escribe esta carta para agradecer a los filipenses por una ofrenda que ellos le enviaron a Pablo hasta la prisión. Los filipenses le envían una ofrenda a Pablo para sus necesidades mientras él está en prisión, y Pablo les escribe y aprovecha para decirles otras cosas. Pero esta carta a los filipenses es una carta llena de amor fraternal, una carta muy, muy personal de Pablo para estas personas. Pablo deja ver cuánto les ama a ellos, y la razón está en el capítulo 4, le dije en el versículo 10. Mire lo que dice Pablo, esto es lindo. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tremendo ese Pablo, ¿verdad? Les dice, yo estoy enseñado en todo, en la escasez, en la abundancia, pero me gozo que ustedes hacen esto por mí, no porque tengo necesidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero dice el versículo 14, sin embargo bien hicisteis para participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio, ojo con esto, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, o sea, cuando me fui de ustedes hacia otro lugar, cuando salí de ustedes, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y entonces les dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿por qué Pablo le dijo eso a los filipenses? Porque los filipenses primero hicieron algo. Y lo que Pablo está diciendo, ustedes, oh filipenses, en otras palabras, son tan maravillosos que ustedes siempre han dado. Desde que estoy con ustedes, aun cuando estaba con ustedes daban. Cuando me fui de ustedes, una y otra vez enviaban para mis necesidades. Y Pablo dice, no es lo que yo quiero, no son dádivas, pero ustedes lo hacen. Cuando empecé el evangelio, ustedes apoyaron, ustedes dieron. Cuando salí de Macedonia, ustedes lo hicieron. Y ahora que Pablo está preso, probablemente sea en Roma, ellos siguen dando. Imagínense el gozo de Pablo por esa gente. Imagínense a Pablo en esa prisión, recibiendo esa dádiva de esas personas. Entonces ellos, los filipenses, dieron. Ellos hicieron eso, ellos hicieron
algo maravilloso como es algo que Dios hace, que es dar. Dios, eso es una característica de Dios. Ellos dieron. Por eso cuando ellos dieron, Pablo les dice, ok, como ustedes dieron, entonces ahora reciban. Mi Dios va a suplirles. Mi Dios va a suplir todo lo que les hace falta a ustedes, porque ustedes han hecho esto. Entonces, este pasaje es muy común, como les dije, cuando hablamos de las necesidades, cuando hablamos de que hace falta algo, pero este pasaje no es para todos. Amén. Este pasaje no es para todos, honestamente. Este pasaje es para las personas que han aprendido este principio de participar en dar y recibir. Entonces, hay algunas cosas que quiero compartir con ustedes. Nosotros debemos de seguir el ejemplo de los filipenses. ¿Sabe qué hicieron los filipenses? Hicieron dos cosas. Se enfocaron en lo que a Dios le importaba. Ellos se enfocaron en el proyecto de Dios, en el plan de Dios. Se enfocaron en lo que Dios quería hacer. Yo me imagino que los filipenses miraron a Pablo y Dios dijo sobre Pablo: instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y delante de reyes, y todo lo demás que Dios dijo acerca de Pablo, que es maravilloso. Entonces yo me imagino a los filipenses viendo a Pablo y diciendo: Pablo es un instrumento en las manos de Dios. Este hombre va abriendo camino donde no lo hay. Este hombre va llevando el evangelio a personas que no lo conocen. Nosotros vamos a sembrar, nosotros vamos a apoyar, porque es algo de Dios. Queremos dar a lo que Dios quiere. Ellos se interesaron por lo que a Dios le importaba antes que ellos mismos. Nosotros hoy en día necesitamos también que esa palabra de Filipenses 4:19 sea para nosotros hoy. Pero para que esa palabra sea para nosotros hoy, debemos tomar la misma actitud que los filipenses. Interesarnos por lo que a Dios le interesa. Levantar algo que a Dios le interesa. ¿Sabe? El negocio de Dios en esta tierra es el ser humano. Son las almas. Nuestro Padre Celestial tiene asuntos en este mundo que es el evangelio, es extender el evangelio. Y yo me imagino a los filipenses viendo a Pablo y diciendo: nosotros lo vamos a apoyar con todo a Pablo. Nosotros vamos a enviarle lo que él necesite. Y mire, si usted lee en algunas cartas, Pablo no recibía de las iglesias. Y si Pablo recibía de esta iglesia, eso es porque él miraba seguramente el amor con el que esa iglesia hacía eso. Entonces, interesémonos por lo que a Dios le interesa. Esta gente, mire, esta gente hizo eso. Esta gente, sin duda, los filipenses, sin duda alguna, comprendieron lo que Jesús dijo en Mateo 6, capítulo 25. Jesús dijo: no se afanen por vuestra vida, que han de comer o que han de beber, ni por vuestro cuerpo, que han de vestir, dice Jesús. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y luego les dice: miren a las aves del cielo, que no siembran, no ciegan, y aún así vuestro Padre las alimenta. Son necesidades básicas. Entonces nosotros hoy, en esta noche, usted y yo tenemos necesidades, ¿sí o no? Usted tiene necesidades. Hay necesidades básicas como el alimento, la bebida, dice Jesús, el vestido. Necesidades básicas, pero puede que usted también tenga otras necesidades, como pagar el colegio de los niños, o la universidad de sus hijos, o cumplir con algunos compromisos financieros, o tal vez su necesidad es tener un trabajo, o poder establecer un negocio, o que su negocio prospere. Todos tenemos necesidades, pero ellos, los filipenses, aprendieron a confiar en su Padre, a confiar en Dios. Jesús les dice también, les dijo de las aves que su Padre las alimenta y ellas no siembran ni ciegan. Y también les dice en el versículo 28: y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo cómo crecen, que no hilan, dice, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?, le dice luego Jesús. Entonces, lo que Jesús está tratando de decir ahí es de que tenemos un Padre. Usted tiene un Padre, ¿verdad? Amén. Usted tiene un Padre,
Y su Padre sabe que usted tiene necesidades. Usted entró acá a la casa del Señor, está acá sentado y Dios ya sabe cuáles son sus necesidades. Y luego Jesús dice, el versículo 32 de ese Mateo, porque los gentiles o las personas que no conocen al Padre Celestial o las personas que no han dado su vida al Padre Celestial, los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, los filipenses comprendieron eso. Mas buscad primeramente, dice Jesús, el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les van a ser añadidas. Enfóquense en el reino de Dios. Enfóquense en a lo que Dios le importa. Enfóquense en lo importante. Lo importante es el plan de Dios en este mundo. Lo importante es el evangelio en este mundo. Lo importante es expandir la palabra de Dios. Lo importante es que la gente sea salva. Eso es lo que a Dios le importa, y los filipenses lo hicieron de una manera perfecta eso. Ellos se enfocaron en lo que a Dios le importaba, de tal forma que siempre apoyaban el plan de Dios, el proyecto de Dios, y lo ponían en primer lugar. Por eso, al hacer eso, ellos nos demuestran también que confiaban en Dios. Confiaban que si ellos se encargaban sobre lo que Dios le importa, Dios se encargaría de sus necesidades. Y usted igual. Dios quiere decirle esta noche que Él conoce su necesidad. Y es interesante mire qué interesante que es esto. Jesús no le pide al Padre, Padre, suple la necesidad de ellos. No le pide eso Jesús. Más bien nos dice Jesús, su Padre ya sabe que tienen necesidad. Entonces, Jesús no le está rogando a Dios que supla su necesidad. Dios lo va a hacer. Dios va a suplir la necesidad de sus hijos. Entonces no hay problema con Dios. No hay problema con que Él supla la necesidad. El problema no es que Dios supla, Dios va a suplir. Y podemos probar que Dios es fiel. Varios de ustedes han probado la fidelidad de Dios. El detalle es, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese es el detalle, que hagamos eso nosotros. Ese es el detalle, que usted esta noche se enfoque en que es eso lo que usted necesita hacer. El detalle es eso que hicieron los filipenses. Pusieron primero a Dios. Dios, estás haciendo esto, yo voy a apoyar. Estás usando a Pablo para abrir camino donde no lo hay. Yo voy a apoyar a Pablo. Yo voy a apoyar tu plan. Yo voy a ser parte de eso. Y ese es el detalle. Entonces, si yo le pregunto a usted esta noche, ¿qué cree que Dios le quiera decir sobre el enfoque que le quiere dar hoy a usted? Ya sabemos que no hay problema, Él va a suplir la necesidad. Pero ¿a qué le está llamando Dios? ¿Te está llamando a algo el Señor sobre impulsar algo, impulsar la palabra del Señor? Por ejemplo, ustedes que apoyan Faro del Espíritu, mire, eso es tremendo. De eso me refiero, expandir la palabra del Señor. Eso hicieron los filipenses. Apoyaron eso, se interesaron por eso. Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor en esta noche? A lo mejor, medite un poco. A lo mejor usted necesita enfocarse más en el reino del Señor, ¿o no? A lo mejor sí, a lo mejor necesita organizar su vida y enfocarse en eso. Y yo le aseguro que Dios va a suplir toda necesidad. Mire, como le dije, al final vamos a orar. Y yo quiero tomar un tiempo para orar por usted y ministrarle, pedirle al Señor que le toque, que le enfoque. Pero miremos este pasaje en donde vamos a ver un poquito más claro lo que le estoy enseñando esta noche. Está en Mateo capítulo 25, versículo 34. Mire que la Biblia dice lo mismo siempre. La Biblia no se contradice. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre,
heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Qué palabras más lindas. Yo quiero llegar al cielo y escuchar eso. ¿Cuántos quieren llegar al cielo y escuchar eso? Para eso vivimos, para ese día. Es lindo eso. Versículo 35. Porque tuve hambre. ¿Y qué dice? Y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hicisteis. Amén. Mire, cuando yo leí esto, yo quedé impactado. Y yo dije: el negocio de Dios es la gente. Lo que a Dios le interesa es la gente. Los asuntos de Dios es la gente. Y yo dije para mí: yo debo de preocuparme por la gente. Yo dije para mí mismo: yo debo hacer lo que los filipenses hicieron. Dios tendrá cuidado de mis necesidades. Dios tendrá cuidado de mí, de lo que me hace falta. Yo lo que debo de preocuparme por hacer es esto. Es dar para el Señor, es dar para otros, es dar de mis recursos, de mi esfuerzo, de ir a ver, imagínense, de ir a ver a alguien. Dice Jesús: estuve en el hospital y viniste a verme. Si lo hicieron para ellos, lo hicieron para mí. Así de importante es eso. Y Dios nos está llamando a hacer eso. Dios nos quiere decir esta noche: yo estoy en control de tus necesidades. Yo estoy en control de lo que te hace falta. Enfócate en lo mío. Trabaja en lo mío. Da lo que es mío. Y los filipenses lo hicieron. Los filipenses hicieron eso. Por eso Pablo dijo: oh, mi Dios va a suplir todo lo que les hace falta a ustedes. Mi Dios es rico. Tiene riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios va a suplir todo para ustedes. Mi Dios va a suplir todo para ustedes. Porque ustedes están enfocados en lo que a mi Dios le interesa. Y hermanos, mire, Casa de Mi Gloria, somos una iglesia tan linda, tan bella. Esta iglesia es una iglesia tan generosa, tan amorosa. Y quiero animarle. Dios nos quiere llevar mucho más allá. Mire, Dios va a hacer algo maravilloso en Nicaragua a través de Casa de Mi Gloria. Yo creo que los planes de Dios es fundar iglesias, ¿verdad? Fundar iglesias, apoyar el centro infantil y hacer eso más grande. Es trabajar con la juventud, el proyecto del templo. Vienen cosas maravillosas. Que apoyemos misiones. Dios nos está llamando porque Dios está haciendo algo grande. Dios va a hacer algo grande y Él quiere que nos enfoquemos en eso. Encarguémonos de lo de Dios y dejemos a Dios obrar sobre nuestras necesidades. Amén. Tremendo, ¿verdad? Mire, Dios está siendo fiel a su palabra. Antes de orar, porque quiero que tomemos un buen tiempo para orar, quiero compartirle algo personal, un pequeño testimonio. Cuando yo estaba en ese tiempo que iba a ingresar al ministerio a tiempo completo, mire, le tengo que confesar que no es una decisión fácil de tomar, porque uno empieza a ver, wow, tengo tantas necesidades. Cuando entré al ministerio, no estaba casado, ya conocía a Reina, ya Reina me andaba enamorando. O yo a ella, ¿verdad? Pero yo tenía planes. Yo quería casarme, tener una boda, tener todo lo necesario, tener una familia. Y en ese tiempo yo estaba por entrar al ministerio a tiempo completo. Y hubieron días bien en mi mente, hubieron muchas luchas sobre cómo voy a hacer. Yo sé que Dios es fiel, y aunque uno sabe que Dios es fiel, uno tiene una lucha interna. Y yo estaba en esa, y en una ocasión estábamos en la iglesia
y estaban compartiendo el pasaje, el pastor estaba compartiendo el pasaje sobre que Dios le da a sus hijos y que si nosotros siendo malos damos buenas dádivas, ¿verdad? ¿Se acuerda? Mucho más Dios. Entonces hubo una frase que a mí me impactó, que dice que Dios no le da una serpiente por un pescado, ¿verdad? A su hijo, y no le da una piedra por pan. Y yo sentí en mi espíritu que Dios me dijo: yo no te daré una piedra por pan. Y mire, wow, ese día yo estaba seguro que Dios iba a suplir todas mis necesidades. Cuando Dios me dijo: yo no te daré una piedra por pan, yo soy bueno, tú eres mi hijo, yo voy a suplir para ti, encárgate de lo mío. Y ese día dejé de luchar con eso. Ese día me determiné 100% que la decisión que estaba tomando era la correcta. Y dije: yo me voy a ocupar de los asuntos de mi Dios. Yo me voy a ocupar de los asuntos de mi Padre. No importa lo que venga, no importa lo que pase, Dios tendrá cuidado de mí. Y mire, ya de eso casi 5 años de eso. Y Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Hemos escuchado al pastor Natán acá, nuestro pastor, compartir de que Dios nos está llamando para algo. Y puede que usted también esté en esa lucha. Y hoy Dios quiere decirle: yo estoy en control de tus necesidades. Solo ocúpate de lo mío. Solo ocúpate de lo mío. Ocúpate de la gente. Ocúpate de tu círculo de amistad. Ocúpate del lugar en donde te he puesto. Ocúpate y levanta eso.